Buonasera. Buenas tardes. Este es un encuentro central en estos días. Coincide con el título de la 13ª edición. Conocer siempre es un acontecimiento. Es el punto del cual esperamos, y no lo digo como organizadora del meeting, esperamos, o sea, en este sentido, una persona que está aquí, y todos están aquí, para que podamos hacer un recorrido, profundizar en el tema en estos días. Así que el encuentro que nos ocupa es un encuentro del cual esperamos, y de manera muy especial, esta mirada sobre el tema del conocer. El mensaje enviado con motivo de esta 13ª edición, el mensaje del Papa, el Papa nos desea de que podamos continuar con abordar los interrogantes de hoy. La experiencia del conocimiento es uno de estos grandes desafíos o retos. No es un tema que se refiera a los sentimientos del hombre, pero ni siquiera es un tema que se refiera a la especulación filosófica reservada a expertos. Es uno de los retos de más candente actualidad. El hecho del conocer, identifica la cúspide de la experiencia que el ser humano tiene de la realidad. Conocer es el momento en el cual yo tomo conciencia de lo que yo tengo delante de mí existe. Es el instante en el cual lo que yo tengo delante de mí entra en mi horizonte, cuenta para mí. Hay muchas cosas a mi alrededor, pero si yo no las conozco, no cuentan. En cambio, el hecho del conocer es el momento en el cual lo que existe se hace factor de mi experiencia. Estos 30 años de meeting han venido siendo un recorrido apasionante de conocimiento. Muchos fueron los acontecimientos, muchas las personas, las experiencias que empezaron a contar para nosotros, que nosotros pudimos conocer y que contaron. ¿Qué significa lo anterior? Significa que tenemos relaciones que se han desarrollado, en los que hemos profundizado, que hicieron nacer otras relaciones, y cada encuentro nuevo fue una posibilidad para agrandar horizontes y tener más gusto hacia la vida y más amor hacia nosotros mismos y los demás. Esta es la experiencia que en estos 30 años personalmente y cada uno de nosotros cuajó. Y el meeting de este año empezó con este aliento. Pensemos en el encuentro con Henry Wu ayer. Pensemos en el gran aliento de ayer por la mañana, el gran abrazo de Benedicto XVI, el tema de África de ayer por la tarde, los conflictos olvidados, los testimonios de Padre Aldo, de Cervini, el espectáculo de anoche. O sea, un horizonte que se va ampliando, el gusto por la vida. Estamos llamados a amar al mundo. Estamos llamados a darnos cuenta de que el corazón que se nos dio, y así como nos educaron, es para conocer el mundo, para abrazar al mundo. Y hoy nuestro propósito es reflexionar sobre esta experiencia, reflexionar sobre la experiencia del conocimiento, el tema del conocer para nosotros y para todas y todos. Antes estaba hablando de esto con el amigo Di Martino, que dentro de unos instantes les voy a presentar, con la presunción de tener algo que decir. Creo que tenemos algo que decir, ¿no es cierto?, sobre este tema. Y luego ya lo veremos.
Confiamos a un amigo, al profesor Carmine Di Martino, y le agradezco la aceptación de un gran trabajo de reflexión, de profundización que es suyo. Hoy es algo compartido y se comunica, por lo tanto se hace patrimonio de conciencia para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias de antemano. Hizo un gran trabajo a favor de todos. Carmine Di Martino es profesor en la Universidad de Milán, colabora desde hace años con el profesor Carlosini, catedrático de Filosofía Teórica en la Universidad Statale de Milán. Muchos artículos, muchos libros. En 98 editó Il Medium e le Pratiche, en 2001 Oltre il Segno. Publicó recién Segno, Gesto e Parola, 2006, y en 2009 Figure dell'Evento. Sus intereses, y estos títulos ya lo atestiguan, sus intereses van de la fenomenología al postestructuralismo francés y al desconstruccionalismo, gran constructor de los temas abordados por los filósofos Husserl, Heidegger y otros. Pero permitirme añadir a este perfil académico el hecho de que Carmine Di Martino fue gran amigo de Don Giussani y de muchos de nosotros. Con Don Giussani compartió antes como estudiante y luego como profesor de universidad la responsabilidad educadora de muchos jóvenes universitarios, responsabilidad que sigue ostentando hoy en día. Es una persona importante, vivió el conocimiento a través del estudio, de la investigación y sobre todo a través de lo vivo de una amistad con una enjundia y una capacidad que solo el amor y el cariño saben dar al conocimiento, y le doy con sumo gusto la palabra. Mettendomi al lavoro. Yo preparé un texto mucho más largo que lo que voy a presentarles y pido disculpa de antemano por las partes que no voy a mencionar. Espero que esto no afecte la comprensión. Cuando tengamos el texto entero, cada uno rellenará los vacíos. 4 puntos. Una premisa y los 3 significados del título. La premisa es la siguiente. Está dedicada al nexo entre conocimiento y experiencia y sujeto. Nosotros y la modernidad. Los otros 3 puntos significados del título los voy resumiendo, así que los vamos memorizando. Primer significado. Sin acontecimiento no hay conocimiento. Y es el principio permanente del conocer. Luego, el valor de conocimiento del encuentro indica la condición de puesta en práctica del conocimiento. Y tercer punto, el conocimiento mismo es un acontecimiento y se refiere al resultado del propio conocimiento. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál urgencia tiene para cada uno de nosotros el tema del conocimiento? El conocimiento no es una actividad, entre otras, del sujeto humano. Es la forma misma de su relación con la realidad. Decía Dante: consideren en su base, hechos no estáis a vivir como brutos, más para conseguir virtud y ciencia. Con frecuencia, entre nosotros es posible, ¿no es cierto? Con frecuencia cunde una concepción grotesca y abstracta del conocimiento, haciendo de lo anterior una actividad profesional separada, incluso contraria
a la vida. Una actividad que en su caso se puede acoplar a la experiencia, pero no es necesaria. Es un malentendido. Sin conocimiento no existe ni siquiera experiencia. Escribe Giussani. La persona es en primer lugar conciencia. Por eso lo que marca la experiencia no es el hecho de hacer, anudar relaciones con la realidad como hecho mecánico. Lo que marca la experiencia es entender algo, descubrir su sentido. La experiencia, por lo tanto, supone inteligencia de las cosas. Conocimiento, juicio, comprensión del significado no son una añadidura a la experiencia, sino que son su sinónimo perfecto. Afirmar una oposición entre conocimiento y experiencia significa reducir lo primero a un ejercicio intelectualista y la segunda a una serie de sensaciones, impactos, emociones que otro luego recubrirá con un sentido. Pero este es otro nombre de la esclavitud. Cuando nos confiamos a los sentimientos, a las emociones, a los estados de ánimo, nos entregamos no a nosotros mismos, sino más bien a quienes gobiernan en lugar nuestro, a quienes gobiernan reacciones y opiniones. Podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir, por cierto, sin significado, sin verdad, es decir, sin conocer, porque el conocimiento es la relación con el significado. A pesar de todas las perplejidades del hombre contemporáneo, aún repletas de historia, la existencia se presenta como necesidad imperiosa de la verdad y del sentido. Es la vida que documenta la imposibilidad de evitar las palabras de San Agustín. ¿Qué desea, de hecho, el hombre de manera más poderosa que la verdad? Renunciar a la verdad, a la investigación y al conocimiento del significado de las cosas y de la existencia significa renunciar a la humanidad. Pero, al fin y al cabo, la experiencia del hombre no se puede separar. No se puede separar de esta labor. La vida no es nihilista ni escéptica. Claro, sí que la filosofía lo puede ser. El conocimiento es dramático. La razón, de hecho, está llamada a captar lo que se da. Por ejemplo, esta realidad determinada, cada uno ponga sus ejemplos, así como se da y requiere de que se le capte, y esto nunca está garantizado, puede no producirse. ¿Cuándo y con cuáles condiciones la relación entre realidad y razón se cumple? ¿Cuáles son los supuestos? Son preguntas abiertas, no podemos contestar, no podemos responder de manera satisfactoria en este foro, pero podemos decir que el conocimiento es un juego de fuerzas, un juego vivo de fuerzas, un evento concreto o un encuentro. Nada de lo que se produce se puede comparar con un dispositivo de naturaleza mecánica. Incluso el hecho tan sencillo de ver o de oír supone tomar una posición, un que sí o un que no, dichos al ser una apertura, una decisión comúnmente tácita. Y como se dice entre nosotros en la jerga de todos los días, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o no hay peor sordo que el que no quiere oír. Conocimiento y libertad
Conocimiento y libertad están entrelazados desde el primer momento, ¿no es cierto? Bueno, la afirmación, el conocimiento o conocer siempre es un acontecimiento característica del pensamiento de Luigi Giussani, sacada de un texto suyo y propuesta como título de esta 13ª edición del meeting de Rimini, es la señal de una concepción que entra en lo vivo de los problemas que nos ocupan, las condiciones, la naturaleza, los factores, el significado del conocimiento. La frase, el título, con frecuencia utilizada y enseñada en todos sus aspectos por Julián Carrón, supone nada menos que el trastocamiento de lo que nosotros solemos llamar modernidad. Un trastocamiento que al mismo tiempo es una expresión de su instancia última, como intentaré explicar más tarde. En esa frase se juegan tanto la relación crítica con una herencia cultural, con todas sus ramas e influencias, como los términos de la concepción distinta del conocimiento y de la existencia. Y ahora bien, vamos a llevar a cabo una revisión que me permito someterles. De no ser así, no se puede captar el alcance de lo que voy a decir. Para unos será un alivio, para otros será un castigo. Bueno, a ver si los grupos luego se van alternando. La modernidad nace entera y completamente bajo la señal del problema del conocimiento. El enfoque y el desarrollo modernos de este problema dominan de manera tan profunda, más allá de nuestras diferencias, dominan la manera con la cual nos percibimos a nosotros mismos y abordamos la vida de todos los días. Así que nadie puede tan solo considerarse fuera de la discusión que estamos llevando a cabo o que estamos a punto de llevar a cabo. Descartes se considera el padre de la modernidad, entonces, ¿qué ocurrió con y a través de él? Muy sencillo, pero algo importante y decisivo. Pues ocurrió que el sujeto se convirtió en la condición del conocer. Y lo real se ha convertido en el elemento de un acto de representación del hombre, lo que se llama en la jerga técnica objeto. Y no significa solo esto, objectum, es decir, lo que está en contra. Con Descartes, que recupera un camino que se hizo antes, la conciencia, el yo, se convierte en la clave del ser fenómeno de los fenómenos. El proyecto de Descartes, cuidado, fue el proyecto de una refundación del saber. Escribe él que hacía falta empezarlo todo, desde los cimientos, si se quería establecer algo firme y duradero en las ciencias, como intento es considerable, ¿no es cierto? Pero hacía falta encontrar, según Descartes, algo verdaderamente indudable, y Descartes había perdido la evidencia, y otros que le habían antecedido habían seguido otro camino. Para conseguir ese algo indudable, Descartes utiliza el método escéptico, del escepticismo, escéptico negativo, pero para el fin opuesto, no para destruir, sino para crear, plasmar un conocimiento entero y completamente justificado. Él, por lo tanto, desarrolla la duda, ¿no? Entre comillas, amplía la duda a todo lo que se considera verdad y realidad, para ver lo que resiste, lo que aguanta.
frente a esta duda que se desarrolla a nivel universal. Para Descartes aguanta la mente, el pensamiento, lo que llamamos res cogitans, Precisamente en el momento que amplío la duda a todo lo que existe, a todos los conocimientos, obra en mis manos algo indudable, es decir, mi propio dudar, mi propia duda, que es una modalidad de mi pensamiento y que atestigua mi ser. Si pienso, entonces existo. Bueno, aquí está. El punto firme, inquebrantable del conocimiento, del cual es posible, según Descartes, reconstruir todo el edificio del saber en cogito, el ser del cogito. Partiendo de lo anterior, pienso, yo pienso. Descartes pretende ir hacia todas las existencias y todas las verdades negadas anteriormente. Pero, y este es el punto fundamental, y tomen nota, en esta teoría descartesiana, la certeza y la verdad estriban entera y completamente en los poderes de conocimiento del sujeto. La mente es cierta del objeto puesto que es cierta de sí. El ser de las cosas es tal en relación con la certeza que tiene el sujeto. Yendo a lo extremo, partiendo de lo que ocurrió después del autor, podemos decir que el ser de las cosas está garantizado por su representación mental, intelectual, mejor dicho. Y por lo tanto tendremos que ocuparnos de este aspecto. Ahora, tenemos también las desventajas en esta teoría. Cuando el conocimiento se hace representación mental, empiezan todos los problemas que la época moderna nos ha entregado, ¿no? Y los voy diciendo. Si la mente, que es lo que resiste a la duda, cimiento cierto, se representa el mundo, la cuestión que se plantea, ¿cuál es? La del hecho de pasar del interior al exterior. El interior de la mente, en que están nuestras imágenes o representaciones del mundo, y a la parte exterior del mundo. Pero ¿con cuáles condiciones podemos decir que conocemos con certeza el mundo que está fuera de nosotros? ¿Cómo podemos saber que las representaciones se concilian con los objetos? Gran problema. Se dieron muchas respuestas. Sabemos que Descartes solucionará el problema haciendo referencia a Dios. No se sabe hasta qué punto esto represente una adhesión o un reconocimiento verdadero, sincero. No importa. Dios no puede engañarnos. Esto es un poco resumiendo el concepto. Pero no se soluciona de una vez el tema. Continuará. Ahora, no nos interesa seguir este camino, sino más bien darnos cuenta del planteamiento moderno, de manera muy escueta, sobre el problema del conocimiento. Este problema nos sigue como una sombra. En unas corrientes filosóficas de mucha tendencia hoy, constructivismo, neurociencias, con todos los méritos de estas ciencias. Pero en todas estas corrientes podemos identificar un descartesianismo hondo, que consiste en esto: la realidad es su representación. Lo que el hombre piensa y proyecta como objeto de su conocimiento, haciendo las cosas mucho más sencillas. Con Descartes, el mundo se convierte en lo constituido por el pensamiento. El pensamiento
se convierte en el constituyente del mundo. Perfecto. ¿Qué nos dice entonces la frase que es el título del meeting? Esta frase, se lo decía antes, hace referencia a una superación de la modernidad, abarcando la instancia. Veamos por qué. Y vamos a arrancar de algo muy conocido, los tres profesores. En un libro, El sentido religioso, Giussani se sirve de un ejemplo. En una clase de liceo se alternan tres profesores de filosofía, obligados por la fiebre porcina del momento a alternarse. Los tres abordan problemas de teoría del conocimiento, como nosotros, ¿no? Filósofos improvisados. Trátase de un idealista, un escéptico problematicista y un realista. El objeto cobaya, en el ejemplo, es un notes, es un algo, ¿no?, para tomar apuntes. El primero, el idealista, afirma: todos nosotros tenemos la evidencia de que este notes es un objeto fuera de nosotros. Supongan, sin embargo, que yo no conozca este objeto. Entonces sería como si este notes no existiera. Entonces ven que lo que crea el objeto es nuestro conocimiento. El escéptico hace hincapié en sus tendencias clásicas negacionistas. Todos nosotros estamos de acuerdo de que la primera evidencia es que este es un objeto fuera de nosotros. Y si no lo fuera, demuéstrenme que existe como objeto fuera de nosotros, de manera incontrovertible. Y no añade nada más el escéptico, deja en suspenso, no nos da soluciones. La tercera postura, la del realista, nos reservará, nos deparará alguna que otra sorpresa. Todos tenemos la impresión de que este es un objeto fuera de nosotros. Es una evidencia primera, original, pero si yo no lo conozco, es como si no existiera. Ven, por lo tanto, que el conocimiento es un encuentro entre una energía humana y una presencia. Es un acontecimiento en el cual se asimila la energía de la conciencia humana con el objeto. ¿Qué es lo que observamos? No se le habrá escapado, ¿no es cierto? La relación entre realidad y conocimiento se capta de la misma manera en el caso del idealista y en el caso del realista, el que perfila Giussani. Diferente, sin embargo, es la consecuencia a la cual llegan. Ambos dicen: si no lo conozco, es como si no existiera. Pero el primero, el idealista, traduce el como si en el carácter constituyente, ¿se acuerdan, no? Del conocimiento. En cambio, el segundo, el realista, a partir del como si, termina con la necesidad del encuentro entre la energía de la conciencia y la cosa para que se revelen, es decir, para que se revele la realidad. Vale decir, para el realista de Giussani, el conocimiento es un encuentro necesario para que la realidad de nuestro objeto, el notes, se plasme. Pero es un encuentro donde se van manteniendo los dos polos de la relación, sin sacrificar ni el uno ni el otro. El conocimiento, por lo tanto, es el acontecimiento de una comunión, de una relación viva, de una unidad entre una energía humana y la presencia del objeto. En el término encuentro existe la atención puntual a no reducir los polos.
en nombre de una fidelidad a la experiencia. Realista para Giussani es quien no suprime o no reduce ninguna de las dos componentes del conocimiento. Es la misma dirección que sigue un gran filósofo contemporáneo, Merleau-Ponty, cuando dice que lo real es un en sí para nosotros. Y subraya el encuentro de nuevo. Tenemos citas hermosísimas, pero las encontrarán en el texto. Yo debo pasarlas por alto. El realismo. El realismo, como Giussani lo perfila, está más allá de la oposición entre el idealista y el realista en el sentido tradicional. Para el idealismo, nada existe sino como objeto para la conciencia. Y conocer siempre significa constituir, construir. Construir el objeto, constituir el objeto. Para un realismo naif, ingenuo, la cosa no necesita un sujeto para que se pueda manifestar en su ser o sentido de ser. Lo hace todo por sí sola. La filosofía moderna, con Descartes y sobre todo con Kant, puso de relieve de manera legítima el lazo de operaciones subjetivas que están implicadas en la manifestación que determinan las cosas. Dado significa siempre dado a alguien. Y cada fenómeno es fenómeno para alguien, para un sujeto necesariamente involucrado en su aparecer. Pero la modernidad transformó esta dimensión de dar, complemento de término, ¿a quién? La transformó de eso a una dimensión constituyente, productiva y legisladora, con la tesis de acuerdo con la cual el sujeto antecede de derecho el objeto, se beneficia de una evidencia superior y condiciona entera y completamente el aparecer del objeto. Cuidado, Giussani, por su parte, achaca una atención a esta dimensión. Y con esto nos muestra una gran sensibilidad para la instancia moderna del sujeto y un alejamiento considerable de un realismo precrítico o más bien dogmático. Esta atención se expresa en su concepto fundamental de experiencia y vayan memorizando, es una palabra que no debemos así tirar por la ventana. Esta palabra representa la enjundia de su realismo. La dimensión adecuada para fundar un realismo no ingenuo es la de la experiencia. Cuando en 1996 Giussani debe responder a una interrogante que se refiere a lo peculiar de su postura filosófica, afirma importantemente que el punto fulcral alrededor del cual pivotea todo esto puede identificarse con esta fórmula. La realidad se hace evidente en la experiencia. Principio capital. Se podría organizar un cursillo universitario sobre esta formación. Con esto se dice que partir de la realidad siempre significa arrancar de la experiencia. La experiencia es la palabra fulcral de todo. Quienes no arrancan de la experiencia engañan, quieren engañar a los otros. El hombre no puede arrancar sino de la experiencia, que es el lugar donde la realidad aflora en este rostro, según un aspecto, según una modalidad determinada. La realidad resulta independiente
de la experiencia que hago, lo puedo decir solo partiendo de la experiencia, claro. Conozco la realidad a través de una experiencia. Cada realidad se ofrece y puede ofrecerse, se revela y puede revelarse tan solo en el marco de una experiencia. Leerán otras citas sobre el particular. Aristóteles tiene una frase interesante y dice, parecería estar en contra de esta afirmación, sin embargo, dice, aunque nadie las pueda ver, las estrellas brillan igual. Sin embargo, para conocer estas estrellas, para hablar de estas estrellas, hace falta que ellas afloren en el marco de una experiencia. La realidad, dice Giussani, se aflora en este espejo de la experiencia, así que dibujándose en el espejo, alguien la conoce. Y voy a leer un tramo más del mismo texto de 96 y dice, no puedes decir, Señor Dios del cielo y de las tierras, sin partir de la experiencia. E insiste, la realidad es realidad si entra en la experiencia. Proposición fuerte, de mucho compromiso, de mucha iluminación. Ni siquiera Dios escapa o se escapa todo esto. ¿Cómo debemos entender todo esto? Si la experiencia es el darse, el hacerse evidente de la realidad y lo que no entra es como una no existencia, una no realidad, entonces no puede conocerse. ¿Cuáles son entonces las fronteras de la experiencia y sobre todo qué o quién los establece? Y este es un tema de mucha enjundia. Y con esto termino el primer punto. Cuidado, cuidado porque es capital. La modernidad, con Kant, presenta un concepto de experiencia que es lo contrario. Digo dos frases de Kant. Bueno, debo pasar por alto el resto porque el tiempo pasa mucho más rápidamente que lo que yo tenía previsto. Escribe Kant, la experiencia es el primer producto de nuestro intelecto. Es el producto que nuestro intelecto facilita cuando procesa la materia bruta de las sensaciones empíricas y luego, más adelante, en la crítica de la razón pura, afirma el intelecto es el autor Urheber de la experiencia. En Kant, por lo tanto, se concreta un concepto de experiencia trastocado frente a lo que yo mencioné anteriormente en la síntesis. Bueno, los que desean profundizar van a leer. Se da un trastocamiento, decía, por lo tanto. El horizonte de la experiencia no se plasma a partir de lo que se da. Es todo lo contrario que se produce. Es nuestra mente que condiciona aguas arriba lo de lo cual se puede hacer experiencia y lo de lo cual la experiencia se nos niega. La experiencia en el sentido de Kant es un espacio cerrado, preestablecido, cuyas paredes son construidas por la sensibilidad y el intelecto. No se concede el derecho de aparición con la excepción de los fenómenos que se concilian con las condiciones a priori del conocimiento. Condiciones que resultan independientes de la experiencia y que pertenecen a la constitución de lo subjetivo. Y lo demuestra perfectamente el colega Espósito en uno de sus artículos. En nuestra experiencia tiene ciudadanía para Kant solo el estatuto, o sea, según el principio de causalidad, perdón, es el principio de causalidad que es importante. No solo lo inmortal del alma,
y así por el estilo. No solo la idea de la razón, pero este es más técnico. Muchas otras cosas dadas, muchos otros fenómenos. Y sobre todo los que más sentidos tienen, no tienen derecho de acceso a la experiencia si la entendemos según Kant. ¿Dónde está el problema? Lo voy a decir en esta frase, aunque no pueda explicarlo más. Las condiciones de la experiencia se articulan en el poder de conocer, en cierto poder de conocer, concebido con un modelo mecanicista de la ciencia de la naturaleza. Las fronteras de la experiencia no se regulan en el poder del fenómeno de aparición, en la superabundancia de lo dado, o como dicen los franceses, con una palabra muy puntual en su idioma, donación. Donación. Palabra interesante, pero también de doble filo. Por un lado, la donación como resultado, como algo dado, y por otro es el proceso. La donación como proceso. En Kant no es la experiencia que se relaciona con lo dado, es lo dado que debe estar, que debe caber en las dimensiones establecidas por el sujeto, como autor y como legislador del conocimiento y de la experiencia. Bueno, ahora nos alejamos de Kant y vamos a volver a la frase. La realidad se hace evidente de la experiencia, Giussani, pues dice lo contrario de lo que expresa Kant. Dice que la experiencia es un lugar de revelación de la realidad, pero es una ciudad sin muros, sin otros muros, con la excepción de los establecidos por el fenómeno, no entendido según Kant, sino según el sentido griego, phenomena. Lo que se manifiesta, lo que se hace presente cuando esto se produzca. Giussani añade, la realidad se hace evidente en nuestra experiencia, no se forma, no se hace, no se construye, se evidencia, se hace evidente algo que ya existe. Esta concepción de experiencia cobra la donación, el darse, en la manifestación del fenómeno como fuente, como manantial absoluto y completamente fiable de derecho, sin establecer de antemano las posibilidades y el sentido de esta manifestación. No prescribe límites a lo que puede producirse, ofrecerse, mostrarse o no puede. Es la categoría de la posibilidad como dimensión suprema de la razón. Es la donación que establece las fronteras, que plasma ese campo de manifestación que se llama experiencia, que se anuncia no como una cárcel, sino como espacio abierto. Pero entonces, ¿el papel del sujeto dónde está? No desaparece, todo lo contrario, se valoriza en el nivel más alto. El sujeto, la razón, no es la fuente o la norma de la manifestación, sino el umbral revelador, la pantalla de todo lo que se enseña, de todo lo que se da. Fin del primer punto, pero no se vayan. El primer significado del título. Esto nos sirve para entender. Ahora podemos entender. Sin acontecimiento no existe conocimiento. Significa que este concepto de experiencia da de nuevo la palabra a lo dado. Restablece la primacía a la donación. Dicho de otra manera, devuelve la primacía al acontecimiento. En el origen del conocimiento y de la experiencia tenemos este insustituible
hecho de darse del fenómeno. Esto es lo que la teoría moderna del conocimiento intentó neutralizar, trastocando los términos de la dependencia. El conocimiento siempre es un acontecimiento, puesto que indica en el acontecimiento el momento generador, la dimensión inaugural de principio del conocimiento. Génesis del conocimiento es una provocación, un llamamiento, o sea, la realidad como acontecimiento. De aquí, el campo de la experiencia se va plasmando de manera continuada. Pero entonces, cuando decimos, ¿se acuerdan los tres profesores, el realista, ¿no? El realista que nos dio la impresión de ser el mejor? Cuando decimos que el conocimiento siempre es un encuentro entre dos factores, dos fuerzas, debemos añadir que la pareja desde un punto de vista genético, ontológicamente está descompensada. O sea, existe una primacía del choque, de la irrupción. Algo que viene antes de la intuición, de la percepción. Llega antes, porque la crea, la despierta. Lo que viene antes es la irrupción en la presencia de la realidad como novedad continua. Existe un retraso de principio entre conocer y acontecimiento. El acto del conocer no se autogenera. Entre conocimiento y donación existe una asimetría. Pero ¿qué es acontecimiento? Palabra tan rara, habitual, pero rara. ¿Qué dice acontecimiento? Acontecimiento, dice Giussani, es algo no previsto, no deducible del análisis de los antecedentes. Algo que quebranta los mecanismos, desatiende las previsiones, imprevista, imprevisible, que no se puede anticipar, que no se puede adelantar, que no se puede deducir. Pueden añadir otros ejemplos, ustedes los tendrán, por supuesto. Pongamos 3 ejemplos de acontecimiento. El primer ejemplo. Hizo mucho discutir los historiadores la Primera Guerra Mundial. El estallido. 1914. Me lo digo yo. No supone el punto álgido previsto y previsible, es la consecuencia natural de una serie de causas. ¿Y cómo es esto? Dirán ustedes. Bueno, yo les digo, es un acontecimiento. Primero, las causas presumidas son así, pero solo después del estallido, no antes. Se hacen las causas, después. Pero luego, a través de un análisis, nosotros vamos a recoger todos los análisis de los antecedentes, pero con independencia de esta labor, el estallido se sitúa más allá de todo esto. Se produjo de por sí. Los antecedentes no lo explican, lo siguen. Cada lazo con causas analizables no produce el estallido. Hace falta algo que no está presente antes. Esto para provocar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Y después del análisis no se puede anticipar. La historia consta de eventos como este, según ejemplo. Y lo voy achicando. 2 personas se casan, se encontraron antes, tienen a un niño, pues algo más previsible, dice Giussani. Se puede decir que lo que se produjo es un acontecimiento, es como un azar. ¿Por qué esto? Porque, claro, el nacimiento se puede preparar, se puede condicionar, se puede organizar. 10 ecografías, le voy a llamar Francisco,
le voy a dar como nombre Francisco, el niño, la niña que llega es un hecho imprevisible, algo nuevo, algo otro. Sorprende y suspende la previsión, la comprensión, la precomprensión se muestra en su carácter, con alegría o con decepción de los padres, según lo que van a tener. El carácter de acontecimiento de un niño que nace se mide con su carácter irreductible a las premisas, que anticiparon y acompañaron su llegada. Pero el tercer ejemplo, y lo escribe Giussani de manera imprevisible, un acontecimiento, incluso los cielos y las tierras que existen desde millones de años son o suponen un acontecimiento que se está produciendo aún hoy en día como novedad, porque su explicación no se puede agotar. Y se entiende de esta frase. Acontecimiento es toda la realidad en toda su gratuidad abismal. No se puede deducir lo real. Y siempre lo debemos decir. Lo real acae y se da, se muestra, me alcanza, me toca, me aparece. Y siempre puede no aparecer, o aparecer de manera distinta, o más bien no ser. Y aquí se encuentra la contingencia de lo real. Sobre un filósofo como Husserl volvió en uno de sus textos. Acontecimiento no es la Primera Guerra Mundial, no es la muerte de una persona querida, un niño que nace, el encuentro con el otro, la obra de arte, el don, el perdón. No es solo esto. Acontecimiento es todo lo real, puesto que surge ahora y llega de, y se me acerca, viene hacia mí. Entonces, en este acercamiento, procediendo de, por esto Giussani, al radicalizar los términos, escribe: podemos definir la ontología de un acontecimiento como la transparencia del real que aflora en la experiencia, puesto que procede del misterio, es decir, de algo que no podemos poseer y dominar. Nada de lo que existe no nos es dado. Y se han dicho cosas interesantes sobre el particular. Nosotros participamos en concursos públicos, en Italia es frecuente. Se nos someten un problema, los datos del problema, yo no los fijé autónomamente, se me imponen. Este movimiento de imposición es de por sí suficiente para enseñar el movimiento de la donación como algo que no se puede eliminar. Y si por otra parte nosotros quisiéramos interpretar todo esto como hechos brutales, estaríamos condenados a hacerlos ininteligibles, como en este ejemplo. Si yo, dice Giussani, al entrar en tu dormitorio viera un vaso con violetas y dijera, estupendo, ¿quién te lo dio? Y tú no vas a contestar, y yo insisto, ¿quién te dio esta maceta de violetas? Y yo digo, está allí porque está allí. Mientras que tú vas insistiendo en esta postura, yo estaría insatisfecho. Y en un momento dado, tú me vas a contestar, me lo dio mi mamá. Ah, diría yo. Entonces yo tranquilo, tranquilizado, no sería una mirada humana al fenómeno de la presencia de estas violetas,
sino a través de el acceso a la invitación de este fenómeno. Lo dado es un hecho que no se hizo por sí solo y mostrándose siempre hace visible la fuente de la cual procede. Es una señal que nos manda más allá, hacia su sentido, hacia su explicación. La donación se abre como el pliegue de lo dado. La tentación de separar lo dado de la donación es, como observaba Arendt, el corazón de la ideología. La ideología no es aceptación ingenua de lo visible, sino su destitución inteligente. La destitución es la supresión del reenvío a la donación, que es estructural a la presentación de cualquier hecho dado. Es la reducción de todo esto. Lo dado, la señal, el signo, es lo que nos permite hacer entrar en nuestra vida el significado. Segundo significado del título, y paso por alto unas cuantas páginas de mi texto, lo llamo así: el descubrimiento del innominado. Todos nosotros sabemos quién es el innominado, aunque no lo vayamos a definir. Los italianos, por lo menos. En las páginas que he pasado por alto he dicho que si el acontecimiento es principio permanentemente del conocimiento, es decir, de la respuesta, de la mirada que responde de nuestra razón a lo dado, si nuestro yo entra en movimiento, tocado por la realidad que lo alcanza, se le impone, nuestro yo se despliega como respuesta a la precedencia del otro. El conocimiento siempre está precedido por la donación y no viceversa. Por lo tanto, yo, con una frase de Levinas, yo he aquí, como un niño, dice a sus padres, ¿no? Cuando quiere ganar algo, responde, aquí estoy. Pero esta es la definición del yo, es una respuesta a la irrupción, es la razón que dice, aquí estoy. Pero, para el segundo sentido, tengo que introducir un pero. El yo siempre está precedido por el otro, no solo como algo dado, la irrupción, el acontecimiento, sino también por el otro como otros. Emilia está aquí a mi lado. Bueno, intenten, vaya. Y con independencia de que vamos entrando en todas estas dimensiones, el otro siempre está allí, en el corazón de nuestra historia, en las profundidades más secretas de nuestra autoconciencia. Desde siempre, el otro nos ha visitado. Es lo que atestigua el acontecimiento del nacimiento, que nos sitúa en una dependencia imborrable que ya no se puede recuperar. Estás, no estás, nunca estarás, se repite, ¿no? Siempre en la labor de Giussani. El ser generados hace falsa cualquier pretensión de autonomía, de comienzo de sí, de comienzo absoluto, de autocracia del pensamiento. No hay ni un hombre que no haya tenido que nacer, o sea, que no haya sido precedido por la iniciativa de otros, sin haber podido decir una palabra, sin haber podido saber, prever su nacimiento. Mi nacimiento va a acontecer antes y sin yo, antes del ego, antes de ego, cogito ergo sum. O sea, me llama a responder, me sitúa
en un retraso de nuevo insalvable frente a cualquier proyecto de autoposesión. Pero el acontecimiento del nacer no empieza una singularidad que luego puede desarrollarse de manera autónoma, desarrollarse con la fuerza propia, conocerse autónomamente en relación con el otro. Este es el método permanente del desarrollo en cualquier sentido y a cualquier nivel de la identidad del yo. Por lo tanto, al acontecimiento del nacer siempre está el otro, el elemento más decisivo, lo excelente, el acontecimiento del encuentro. El acontecimiento del encuentro a través del cual el otro se presenta, se nos presenta, y nuestro yo puede empezar el camino de su identificación, empezar a ser lo que es. Pero debemos completar la fórmula que mencioné en el primer punto. Si el surgir de lo dado instituye mi razón como su testigo, mi mirada como la luz en la cual se manifiesta, la razón no puede realizar esta vocación a la manifestación del mundo, de lo dado, sin una cadena necesaria, pero no programable, de encuentros. Sin el otro, yo no puedo ser ni siquiera autoconsciente. Sí, en principio, en teoría, pero no puedo ser autoconciencia del cosmos, como lo dice Giussani. Aquí tenemos el segundo sentido del título. El conocimiento siempre es un acontecimiento, puesto que el acontecimiento del encuentro con el otro supone la condición necesaria para que aflore y para que se realice la capacidad de autoconciencia de la realidad que llamamos razón y el desarrollo de su aventura concreta. Nadie puede conocer por sí solo. Conocer es un verbo que solo se realiza en plural. El solipsismo de ergo cogito es una finción, de hecho. Por lo tanto, es menester hablar de valor de conocimiento del encuentro según la famosa expresión de Julián Carrón. La riqueza de relaciones, la posibilidad de encuentros, no son una añadidura al conocimiento. Es el conocimiento que la abre hacia descubrimientos que, de no ser esto posible, hubiesen sido imposibles. Un acontecimiento se produce, toca a la persona y permite la nueva relación con el mundo. Cuando decimos y se abrieron los ojos, el innominado. Lo conocemos todas y todos en el acontecimiento de la conversión del innominado. En la nueva situación existen tres momentos. El primero, cuando se envió al Nibio para que raptara a Lucía en el convento de Gertrude, el innominado lo está esperando para tener un resumen de esta aventura. El Nibio con tono habitual, las acciones cumplidas, pero se le comunica con cierto problema una novedad frente a las empresas a las que está acostumbrado. Lucía le despertó compasión. Esta palabra desencadena la maravilla, la curiosidad del innominado. Entre opuestas reacciones, el innominado decide ver a Lucía en el encuentro. Él está sorprendido por sus acciones. Tiene una esperanza, con confusión, pero sobre todo despertada por una palabra que Lucía pronuncia: misericordia. Sigue la noche del innominado consumida en la lucha entre seguir la novedad que ha llegado revolucionando su vida y la tentación del suicidio, segundo acontecimiento. El innominado oye una campana lejos
y al día siguiente es señal de fiesta en muchos años. En ese castillo es la primera vez que se da cuenta de las campanas, se asoma, ve que la gente iba todos con el vestido de la fiesta y con una rapidez extraordinaria, con coraje, con valor. Le crecía en el corazón, dice Manzoni, algo más de curiosidad, saber qué podía comunicar todo esto, que podía estar en la base de ese ímpetu. Y se incorpora un nuevo motivo de esperanza, un acontecimiento, un encuentro. Le hace despertar en él una curiosidad que antes no existía. Conocer al cardenal. Tercer elemento, el encuentro con el cardenal. Y dice Manzoni, una agitación que le había empujado, a pesar suyo, la presencia del cardenal Federico, abre una posibilidad inédita. Cuidado. Al final del diálogo, de mucha conmoción, quería leer un tramo, pero soñaba con esto, más bien. Manzoni le pone en la boca del Innominado las palabras siguientes. Fíjese, yo me conozco ahora. Yo me conozco ahora. Sé quién soy. A pesar del pasado, pero ahora tengo alivio, tengo alegría, sí, alegría, felicidad, como nunca percibí en toda mi vida horrible. Me conozco, yo me conozco ahora. Ahora yo me conozco. Sin acontecimientos y encuentros no existe conocimiento. No solo al principio, sino en cualquier momento del desarrollo. En otras palabras, todo lo que se puede tener la tentación de decir que no es básico, el incidente, el accidente, la desviación, el azar, el encuentro no programado con el otro, y así sucesivamente, lo que pertenece al orden que no se puede anticipar de los hechos y que forma la urdimbre que llamamos historia, supone la condición genética del conocimiento y abre la posibilidad de cualquier progreso y avance. Se podría documentar con muchos descubrimientos científicos, pero cada uno de nosotros, de manera más aplanada y chata, puede documentarlo con su propia vida. Si en ese momento no se hubiese producido esto, de no haber encontrado a esa persona, no hubiese entendido, no hubiese descubierto, no hubiese conocido. La génesis de la experiencia de conocimiento, el aflorar de todas las novedades, todo esto está entrelazado con el acontecimiento y sobre todo con ese acontecimiento por excelencia que es el encuentro con el otro último significado, que es el más escueto, motivo por el cual les pido un último esfuerzo. Y el título es La hipótesis de Kepler. Tercer sentido, tercer significado. El conocimiento, el propio conocimiento es un acontecimiento. Llegados a este punto podemos dar este pasito que es el siguiente. El conocimiento es de por sí un acontecimiento, es decir, un resultado que no se puede explicar de acuerdo con sus premisas. No se puede relacionar con antecedentes cuando estos factores se llaman instrumentos, facultades de conocimiento. Y esta es la razón por la cual, cuando entendemos algo nuevo, todos nos maravillamos. Cuando actuamos en el terreno de las matemáticas o de la lógica formal, que son ámbitos cerrados, blindados, allí no existen novedades. Pero si hacemos un descubrimiento, decimos, hice un descubrimiento. Y ojalá nos puede dar el premio Nobel, dinero y renombre. Es una debilidad del lenguaje. O bien estamos
captando lo que aflora en la experiencia. Si ocurre en las matemáticas, fíjense en el terreno de los fenómenos plenos, concretos. Vale decir, no solo en el conocimiento conseguido, fíjense bien, sino en el propio hecho de haberlo conseguido. Existe algo más que nos asombra, un carácter de acontecimiento. La filosofía desde el comienzo se interrogó acerca de este problema e intentó separar la parte mecánica y previsible del proceso racional, por lo tanto 2 por 2, 4, no tengo ninguna emoción, y luego la parte creadora, la formulación de una hipótesis nueva. Pero cuando se intentó dar cuenta de esta última parte de la dimensión del descubrimiento, se dieron explicaciones que más que solucionar agudizaron el problema. Kant, fíjense bien, habla en este sentido de una imaginación productiva, que él mismo dice un arte escondido en lo profundo del alma del ser humano, un punto de interrogación, dicho de otra manera, de manera mucho más poética. Y Peirce, gran lógico, gran filósofo de Estados Unidos, Peirce habló del instinto racional. Un ejemplo. Si en los términos de Peirce estamos frente a un fenómeno sorprendente, como científico, acaba de improvisar, como la posición de Marte, y de allí empezó Kepler, ¿no es cierto? Era una posición que no podía interpretarse o leerse haciendo referencia de manera inductiva a las experiencias precedentes. Pregunta: ¿cómo le ocurrió a Kepler la regla que utilizó como hipótesis? Es decir, si las órbitas fueran elípticas, las longitudes observadas se explicarían. Este es el contenido, cabe profundizar en todo esto, no es tan sencillo. Aquí Kepler no procedió ni de manera inductiva ni de manera deductiva. La hipótesis nace de una interpretación, fíjense bien, no de una intuición. O sea, viene de una lectura peculiar de los signos que Peirce llama, con una palabra absurda para nosotros, abducción. Abducción. O sea, parece que se haya descarrilado. Pero está bien, nos da la idea. Es el pasable del signo al significado. De esta manera, cuando Newton vio caer la manzana, este fue el signo que le hizo pensar en la gran hipótesis. Pues del descubrimiento de Kepler al problema de la realidad de Dios, no existe solución teórica que no necesite signos. Lo dice perfectamente Giovanni Maddalena, uno de los mayores expertos italianos de Peirce. Pero aquí está la pregunta, más honda que la de antes. ¿Cómo podemos tener esta capacidad de leer los signos? Y Peirce responde haciendo alusión al instinto racional. Y dirán ustedes, bueno, es un campeón, ¿no? Desde, digamos, en el concepto, es la raíz secreta del funcionamiento de nuestra razón. Es decir, la lectura de los signos acontece, pero no sabemos por qué. A no ser que recurramos a una tendencia inagotable y al mismo tiempo misteriosa de la verdad. Es decir, hay un indeducible, no solo al principio, como fuente del conocimiento, sino también en su progresar y en su resultado. El asombro abre y cierra el recorrido del conocimiento. Conclusión de 15 líneas. Si acontecimiento, primer significado del título, es la condición, segundo significado,
El resultado, tercer significado del conocimiento, si acontecimiento es lo nuevo que entra y que hace vivir, que, bueno, nos da a conocer, pero nos hace vivir, si es lo nuevo que permite progresar, ¿cuál es la relación con el acontecimiento aún por producirse? Que no vemos aún y no podemos ver por adelantado. Si el acontecimiento es fuente y hace falta que se produzca para que todo pueda continuar, ¿cuál es la forma humana de la relación con el acontecimiento? Giussani con frecuencia, no necesito pensar porque todo está en la superficie, Giussani con frecuencia comentó que la historia humana, que está condensada, está representada en la historia de la revelación y que está escrita en un texto, la Biblia, por supuesto, se cierra con una pregunta, acaba con una pregunta. Ven. Es un grito, más bien. Es la respuesta de la razón al acontecimiento. Y una pregunta. El acontecimiento no se puede anticipar, no se puede producir, tan solo se puede esperar. Ven. Como un amigo que espera a otro amigo. Como un niño que espera a su papá, a su mamá. Derrida, judío, identifica en esto, en Ben, la única relación posible con el acontecimiento. No una pretensión, una pregunta. Heidegger identifica en el preguntar la dimensión más profunda. No es una casualidad. En unos momentos, en unos puntos, tenemos una convergencia que no esperábamos. Todo esto lo dice perfectamente un canto recién oído, Negra Sombra, en su final realmente asombroso. Ven, no me dejes, tú que siempre me sorprendes. Este grito es la urdimbre de nuestra razón. Grazie. Grazie. È un applauso che va. Son aplausos merecidos sobre todo por mi fuente. Y es una oportunidad para mí para dar las gracias también a mi fuente, entre comillas.
Volevo solo... Tan solo, tan solo resaltar lo que se acaba de decir. Frente a lo que escuchamos esta tarde, cualquiera, incluso una persona que llegó aquí por vez primera, por las razones más heterogéneas, después de lo escuchado hoy, no se puede no reconocer que en la historia hoy en nuestro tiempo, en nuestro siglo, está presente una hipótesis interesante para vivir y para ver la realidad. Y esta hipótesis es la manera a través de la cual don Giussani vive la relación con la realidad y la manera que nos ha enseñado para vivir la relación con la realidad. Esta hipótesis atestigua como la apertura de la razón que el Papa pide, la apertura de la razón que el Papa pide, porque es lo que necesitamos, esta apertura de la razón, porque no se vive en la angustia, porque el corazón necesita algo más y no las cosas estrechas o medidas que a veces tenemos a nuestro alcance. Esta posición atestigua que esta apertura, como la apertura que desea el corazón frente a la realidad, es viable, es posible. Con el encuentro de hoy, yo creo que nadie pueda marcharse sin reconocer el valor de esta hipótesis que existe, que está presente, y en su caso la intuición y la curiosidad de contrastar todo esto. Así que realmente, gracias Dima, realmente por tus palabras.